Evangelio de hoy. Domingo 28 de septiembre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 16, versículo 19 al 31. En aquel tiempo, dijo Jesús a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba cada día. Y un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal, cubierto de llagas, y con ganas de saciarse de lo que caía de la mesa del rico. Y hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue enterrado. Y, estando en el infierno, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, y gritando, dijo: Padre Abraham, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo, y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro, a su vez, males. Por eso ahora él es aquí consolado, mientras que tú eres atormentado. Y, además, entre nosotros y vosotros se abre un abismo inmenso, para que los que quieran cruzar desde aquí hacia vosotros no puedan hacerlo, ni tampoco pasar de ahí hasta nosotros. Él dijo: Te ruego, entonces, Padre, que le mandes a casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, que les dé testimonio de estas cosas, no sea que también ellos vengan a este lugar de tormento. Abraham le dice: Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Pero él le dijo: No, padre Abraham. Pero si un muerto va a ellos, se arrepentirán. Abraham le dijo: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convencerán ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pasaje del rico y Lázaro que nos ofrece el Evangelio según San Lucas es una de las enseñanzas más profundas y confrontantes de nuestro Señor Jesucristo, porque nos revela de manera clara la seriedad de nuestras elecciones en esta vida, y cómo la eternidad no es un destino que se improvisa al final del camino, sino la consecuencia natural de cómo hemos vivido cada día, y cómo hemos amado o dejado de amar a Dios y al prójimo. El relato comienza mostrando a un hombre rico, vestido con púrpura y lino finísimo, que banqueteaba espléndidamente todos los días. Y en la puerta de su casa estaba echado un mendigo llamado Lázaro, cubierto de llagas, que ansiaba saciarse con las migajas que caían de la mesa del rico. Y hasta los perros venían y lamían sus heridas, mostrando así la crudeza del contraste entre abundancia y miseria, entre indiferencia y sufrimiento. Aquí encontramos el primer mensaje fuerte de Jesús, que es la denuncia de la indiferencia humana frente al dolor del hermano. Porque el rico no es condenado por ser rico, sino por haber cerrado su corazón al necesitado que estaba a su puerta, por haber ignorado día tras día la presencia de aquel que representaba a Cristo mismo en su miseria. Y al no amar, se convirtió en esclavo de su egoísmo. La muerte llega para ambos, como llega para todos los hombres sin excepción. Y es allí donde se manifiesta la justicia de Dios. Porque mientras los ángeles llevan a Lázaro al seno de Abraham, el rico es sepultado y desde el lugar de los tormentos alza sus ojos, mostrando que la vida terrenal con sus honores y riquezas no garantiza nada frente a la eternidad.
Y que lo único que permanece es el amor vivido o negado. Este contraste radical que Jesús expone no es solo un relato moral, sino una revelación escatológica. Porque nos muestra la realidad de la vida después de la muerte, donde ya no hay posibilidad de cambio. Porque la vida es el tiempo de la decisión. Y el más allá es el tiempo de la consecuencia. Y este mensaje rompe con cualquier idea de un destino improvisado, invitándonos a asumir hoy la responsabilidad de nuestro presente. El rico, atormentado, pide a Abraham que Lázaro moje la punta de su dedo en agua y refresque su lengua. Pero Abraham le recuerda que en vida recibió bienes mientras Lázaro males. Y ahora él es consolado y el rico atormentado, estableciendo un principio de justicia divina que no depende de caprichos, sino de cómo cada uno respondió al amor y a la misericordia en el tiempo oportuno. Además, Abraham le señala al rico la existencia de un gran abismo, que impide pasar de un lugar a otro, mostrando que la eternidad no es un espacio de cambios repentinos, sino el resultado definitivo de las decisiones tomadas en la tierra. Y este detalle es sumamente importante, porque nos enseña que el tiempo de la conversión es ahora, y que después de la muerte ya no hay oportunidad de rectificar lo que se ha hecho. El rico entonces suplica por sus hermanos, para que alguien les advierta y no lleguen a ese lugar de tormento. Y Abraham responde que ya tienen a Moisés y a los profetas, que deben escucharlos. Con lo cual Jesús nos enseña que la palabra de Dios ya contiene todo lo necesario para vivir y alcanzar la salvación. Y que no se trata de esperar signos extraordinarios, sino de abrir el corazón a lo que ya ha sido revelado. El rico insiste, diciendo que si un muerto va a ellos, se convertirán. Pero Abraham concluye que si no escuchan a Moisés ni a los profetas, tampoco se convencerán aunque resucite un muerto. Y esta frase adquiere un sentido profético con la resurrección de Cristo. Porque muchos aun viendo al resucitado se negaron a creer, confirmando que la dureza del corazón es más fuerte que los milagros, y que solo la fe humilde abre el alma a la salvación. El contraste entre el rico y Lázaro nos invita a mirar el corazón de nuestras acciones. Porque no se trata de cuánto tenemos, sino de cómo administramos lo que se nos ha dado. Ya que cada recurso, cada talento, cada oportunidad que pasa por nuestras manos, es una prueba de fidelidad. Y cuando el egoísmo nos domina, caemos en el error de pensar que lo recibido es solo para nuestro disfrute personal, olvidando que todo es gracia de Dios confiada para el servicio de los demás. La figura de Lázaro acostado a la puerta nos muestra también que muchas veces la miseria está más cerca de lo que pensamos. Que no necesitamos ir muy lejos para encontrar al que sufre. Porque está en nuestras familias, en nuestros barrios, en las calles que recorremos a diario. Y aún así, podemos acostumbrarnos a verlo, pasando de largo como si su dolor fuera invisible. Pero la mirada de Dios no es indiferente. Y Él pedirá cuentas del amor que negamos. El rico no maltrató a Lázaro. No lo golpeó ni lo echó de su puerta. Simplemente no lo atendió. Y allí radica la raíz de su condena. Porque el pecado más común no es el de hacer el mal de manera directa, sino el de omitir el bien que podíamos hacer y no hicimos. Y Jesús nos advierte con fuerza que esa indiferencia también mata. También cierra las puertas del reino. Este pasaje se conecta con las palabras de Jesús en el juicio final del capítulo 25 de San Mateo, donde él mismo dice que lo que hicimos o dejamos de hacer con los más pequeños, con los hambrientos, los sedientos, los enfermos y los encarcelados,
se lo hicimos o dejamos de hacer a él. Porque cada Lázaro que encontramos en el camino es Cristo que nos sale al encuentro. Y nuestro amor o desamor hacia ellos es la medida de nuestra eternidad. Cuando Abraham le recuerda al rico que en vida ya tuvo su recompensa, se nos enseña que el tiempo presente es el único momento de decisión. Que no podemos postergar indefinidamente la conversión. Porque cada día es una oportunidad única para amar. Y cada oportunidad perdida es un tesoro eterno que dejamos escapar. Y por eso Jesús nos urge a despertar del letargo espiritual. Porque mañana puede ser demasiado tarde. El gran abismo que se establece entre el rico y Lázaro después de la muerte es una imagen de la distancia que el egoísmo crea en el corazón humano. Porque quien nunca aprende a salir de sí mismo termina construyendo murallas que lo aíslan. Y en la eternidad esas murallas se convierten en abismos infranqueables. Por eso es tan urgente cultivar ahora la misericordia, la compasión y el amor desinteresado. Que son los únicos puentes que permanecerán cuando todo lo demás se derrumbe. Cuando el rico pide que alguien vaya a advertir a sus hermanos, nos encontramos con la realidad de que muchas veces deseamos para los demás la conversión que nunca buscamos para nosotros mismos. Porque este hombre no pidió una segunda oportunidad para sí, pero sí la deseaba para su familia. Aunque la advertencia ya estaba dada en la palabra. Y lo mismo sucede hoy. Porque tenemos el Evangelio. Pero muchas veces lo ignoramos buscando señales espectaculares. La respuesta de Abraham nos recuerda que la fe nace de la escucha humilde de la palabra. No de los milagros extraordinarios. Porque quien no cree en lo que Dios ya reveló en las Escrituras, tampoco creerá aunque vea cosas sobrenaturales. Y esto nos pone frente a una verdad incómoda. Que es que la incredulidad no es falta de pruebas, sino resistencia del corazón. Una ceguera voluntaria que se encierra en sí misma. El rico representa a todos los que se aferran a los bienes del mundo sin pensar en lo eterno. Mientras que Lázaro representa a todos los que en su pobreza confían en Dios. Y este contraste nos enseña que no se trata de ser pobre o rico materialmente, sino de tener un corazón abierto al amor. Porque también los pobres pueden cerrarse en la amargura. Y también los ricos pueden abrirse a la generosidad. Y lo que define la eternidad no es la cantidad de bienes, sino la calidad del amor. El Evangelio de hoy nos coloca frente a una verdad que incomoda. Y es que la eternidad se decide en lo cotidiano. Porque el rico no fue condenado por crímenes atroces, sino por haber cerrado sus ojos al necesitado. Y esto nos obliga a revisar nuestras vidas con sinceridad. Preguntándonos cuántas veces pasamos de largo frente al dolor de los demás. ¿Cuántas veces cerramos el corazón porque preferimos la comodidad? ¿Y cuántas oportunidades de amar hemos dejado escapar? La parábola de Jesús no es una fábula moralista. Es una advertencia directa sobre las consecuencias eternas de nuestras acciones. Porque la vida no termina con la muerte, sino que la muerte revela la verdad de cómo hemos vivido. Y en ese instante ya no habrá excusas ni justificaciones, sino que el alma se presentará tal como está, desnuda de riquezas y adornos. Y solo quedará el peso del amor practicado o negado. Lázaro, cuyo nombre significa Dios ayuda, es testimonio de que aunque los hombres lo olviden, Dios nunca abandona a los pobres. Porque su esperanza no estaba en la mesa del rico, sino en las manos del Señor. Y esa confianza silenciosa fue la que lo llevó al seno de Abraham. Recordándonos que lo que los hombres desprecian, Dios lo exalta.
y que los últimos serán los primeros en su reino. El rico, en cambio, permanece sin nombre. Y esa ausencia refleja la vaciedad de una vida centrada en sí misma. Porque quien vive para acumular pierde hasta su identidad. Mientras que quien vive en Dios recibe un nombre eterno, inscrito en el corazón del Padre. Y esto nos interpela a preguntarnos si buscamos reconocimiento en los hombres, o si dejamos que sea Dios quien escriba nuestro verdadero nombre en su libro de vida. La parábola nos recuerda que todos morimos, tanto ricos como pobres, y que la muerte es el gran igualador que desnuda la verdad. Porque ningún lujo, poder o influencia atraviesa el umbral de la eternidad. Y en ese encuentro con Dios lo único que permanece es el amor. Y por eso San Juan de la Cruz decía que al final de la vida seremos juzgados en el amor. Porque solo el amor tiene valor eterno. El diálogo entre el rico y Abraham es profundamente revelador. Porque muestra cómo incluso en la eternidad el rico no cambia, ya que no pide salir de su lugar, sino que Lázaro venga a aliviarlo, mostrando que todavía lo ve como un sirviente. Y esto nos enseña que si no dejamos que Dios transforme nuestro corazón en esta vida, no lo hará automáticamente después. Porque la eternidad fija para siempre la disposición que hayamos cultivado. Cuando Abraham le responde que entre ambos hay un abismo imposible de cruzar, descubrimos que ese abismo no lo puso Dios como castigo, sino que lo construyó el rico con su indiferencia, con cada día en que eligió ignorar al necesitado. Y esto revela que el infierno no es un lugar que Dios impone arbitrariamente, sino la consecuencia natural de una vida cerrada al amor. Una vida que rechaza a Dios hasta el punto de no poder ya acercarse a Él. El rico pide que alguien resucite de entre los muertos para advertir a sus hermanos. Pero Abraham responde que si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco creerán aunque alguien resucite. Y estas palabras son proféticas. Porque Jesús mismo resucitó de entre los muertos. Y aún así muchos no creyeron. Lo que demuestra que el problema no está en la falta de pruebas, sino en la dureza del corazón humano. Este detalle nos recuerda que la fe no es un espectáculo que se impone, sino un acto libre de acogida, que brota de escuchar con humildad la palabra de Dios. Porque la fe verdadera no nace de los milagros que vemos, sino de abrir el corazón a la voz de Cristo. Y es allí donde se juega la salvación. En esa decisión de confiar en Dios y dejarse transformar por Él. El rico pensó en advertir a sus 5 hermanos. Y en ese gesto tardío vemos reflejado que la indiferencia hacia el pobre es también indiferencia hacia la propia familia. Porque ¿quién no ama al necesitado que tiene frente a sus ojos? Tampoco puede amar de verdad a los suyos. Y aunque quiso preocuparse por ellos en el más allá, ya era tarde. Porque el tiempo de amar es aquí y ahora. Y posponerlo siempre significa perderlo. En este pasaje se revela la lógica del reino, que invierte los criterios del mundo. Porque lo que para los hombres es insignificante, para Dios es grande. Y lo que parece poderoso a los ojos humanos, ante Dios se vuelve vacío. Y es por eso que Jesús proclama bienaventurados a los pobres, a los que lloran, a los perseguidos. Porque ellos encontrarán consuelo en la justicia divina que no falla. El rico no comprendió que la verdadera riqueza no está en lo que se acumula, sino en lo que se comparte. Porque cada acto de generosidad es un depósito en el banco del cielo, donde ni polilla ni ladrón destruyen. Y así nos recuerda Jesús que donde está nuestro tesoro,
allí estará también nuestro corazón. Por lo que la pregunta fundamental no es cuánto tenemos, sino dónde tenemos puesto el corazón. La parábola nos muestra también que la misericordia no es un añadido opcional, sino el núcleo de la vida cristiana. Porque sin ella la fe se vuelve estéril. La oración se convierte en ritual vacío. Y la religiosidad en apariencia. Ya que la señal más clara de que alguien ama a Dios es que ama a su hermano. Especialmente al más frágil y desprotegido. Jesús no condena la riqueza en sí misma, sino el corazón cerrado que a menudo la acompaña. Porque la riqueza puede ser un medio para servir, pero también un ídolo que esclaviza. Y en la parábola el rico no supo usar sus bienes como puente hacia el cielo, sino como muro que lo encerró en su propio egoísmo. Mostrándonos que no es el oro lo que condena, sino el corazón que se aferra a él. La indiferencia del rico es reflejo de una espiritualidad superficial, que cree que con cumplir ciertos ritos basta. Pero olvida que la fe sin obras está muerta. Y que el verdadero culto a Dios es la misericordia. Porque el profeta Isaías ya lo había dicho. Que el ayuno agradable al Señor es partir el pan con el hambriento. Vestir al desnudo y no esconderse de la propia carne. El destino final de Lázaro y el rico nos recuerda que no hay neutralidad posible. Porque toda vida se orienta hacia Dios o contra Él. Y cada elección cotidiana, por más pequeña que parezca, va moldeando el rumbo eterno. Y es allí donde descubrimos que el cristianismo no es teoría, sino vida concreta, hecha de gestos de amor y misericordia que reflejan la luz de Cristo en medio del mundo. La enseñanza de esta parábola también nos invita a no desesperar cuando sufrimos. Porque Lázaro nos recuerda que Dios ve cada lágrima y cada herida. Y aunque los hombres nos ignoren, el Señor guarda en su corazón cada signo de dolor ofrecido con fe. Y un día Él enjugará toda lágrima y nos colmará de una alegría que nadie podrá quitarnos. El rico, en su ceguera, nunca imaginó que lo que ignoraba en la tierra sería lo que más anhelaría en la eternidad. Y así descubrimos que cada oportunidad de amar es un tesoro que nos espera más allá. Mientras que cada indiferencia se convierte en un vacío eterno. Y esta verdad nos invita a vivir con un corazón atento. Consciente de que cada día cuenta y cada gesto de amor tiene un valor infinito. El silencio de Lázaro en la parábola es también un signo poderoso. Porque no se queja, no reclama, no insulta. Simplemente espera en Dios. Y su silencio se convierte en un grito más fuerte que 1000 palabras. Un grito que llega al corazón del Padre. Enseñándonos que muchas veces la paciencia en el sufrimiento habla más que cualquier discurso. Y que la fe perseverante nunca es ignorada por el cielo. El clamor de Lázaro que no fue escuchado por el rico mientras vivían, se convierte en el clamor eterno que resuena en la parábola. Porque aquello que se ignora en la vida termina gritando en la eternidad. Y este contraste nos ayuda a comprender que el dolor humano nunca debe ser minimizado ni despreciado. Pues quien cierra sus oídos y su corazón a la súplica de los pobres termina cerrando también la puerta que conduce a la salvación. Y lo que parece un gesto pequeño de indiferencia cotidiana se convierte en una eternidad de distancia y vacío. El rico quiso un alivio cuando ya era tarde. Pero durante toda su vida ignoró las oportunidades de dar alivio a quienes estaban a su lado. Y aquí encontramos una enseñanza profundamente espiritual. La misericordia no se improvisa en la eternidad. Se vive en el tiempo presente. Y cada día es una ocasión para ejercitarla.
De manera que cuando llegue la hora final nuestra vida haya sido una siembra de compasión y no de egoísmo. El abismo del que habla Abraham no es solo un espacio físico que separa dos realidades eternas. Es también la representación de los abismos que nosotros mismos construimos con nuestras decisiones. Porque cada vez que elegimos la indiferencia cavamos un abismo entre nosotros y Dios. Cada vez que decidimos no amar, ampliamos la distancia con la vida eterna. Y cada vez que dejamos de ver en el rostro del pobre al mismo Cristo, nos vamos encerrando en una soledad que al final se convierte en el gran vacío de la eternidad sin Dios. El rico, consciente de que su destino no podía cambiar, pidió entonces que al menos enviara un aviso a sus hermanos para que no cayeran en el mismo error. Y en esa súplica reconocemos algo de humanidad tardía. Pero también comprendemos que en la vida no podemos vivir esperando señales extraordinarias. Porque la verdadera señal ya ha sido dada en la palabra de Dios, en la voz de los profetas, y en la vida de Jesús que vino a enseñarnos el camino de la salvación. Abraham responde que si no escuchan a Moisés ni a los profetas tampoco creerán aunque alguien resucite de entre los muertos. Y en esta respuesta hay un anuncio profético de la resurrección de Cristo. Pues muchos serían testigos de que él había vencido la muerte y, aún así, no creerían. Lo que significa que la fe no depende de milagros externos sino de la disposición interior del corazón. Porque quien cierra su alma a la verdad no será convencido ni siquiera por los mayores prodigios. Este pasaje entonces es un llamado directo a nuestra generación, que tantas veces busca pruebas visibles para creer, olvidando que la palabra ya contiene toda la fuerza necesaria para transformar la vida. Y que si no somos capaces de abrir el corazón a lo que ya hemos recibido, tampoco seremos transformados aunque se nos presenten los milagros más impresionantes. Porque la fe no se trata de espectáculo, sino de confianza humilde y obediente en el Dios vivo. La figura de Lázaro, que no pronuncia palabra alguna en toda la parábola, es profundamente reveladora. Porque él representa a todos los que, aun en silencio, son voz de Dios en medio de la humanidad. Y nos recuerda que muchas veces los más pobres y olvidados son los que mejor anuncian el Evangelio con su sola existencia. Pues en ellos se revela con claridad la fragilidad humana y la necesidad absoluta de la gracia divina. El rico, en cambio, habla en varias ocasiones. Pero sus palabras son tardías e inútiles. Lo cual nos enseña que la palabra sin amor carece de eficacia. Y que sólo aquella palabra que nace del corazón compasivo tiene valor delante de Dios. Porque el lenguaje eterno no es el de las excusas ni el de los lamentos, sino el del amor vivido en obras concretas. En gestos que anticipan ya en este mundo el reino de los cielos. La parábola nos invita también a reflexionar sobre nuestra propia forma de usar los bienes materiales. Porque no se trata de condenar la riqueza en sí misma, sino de denunciar el uso egoísta que olvida la dignidad del prójimo. Y de recordarnos que la verdadera administración de los bienes consiste en compartirlos, en ponerlos al servicio de quienes más lo necesitan, y en comprender que lo que acumulamos para nosotros termina perdiendo valor, mientras que lo que ofrecemos a otros permanece para siempre en la eternidad. Cada pequeño acto de misericordia es, en este sentido, una inversión en el reino. Y cada indiferencia es un cierre de puertas que se levantan en nuestra contra. Porque el amor no se mide por grandes gestos aislados, sino por la constancia de una vida abierta al otro. Y esta parábola nos recuerda con fuerza que el destino eterno se juega en los pequeños detalles de cada día. En la capacidad de detenernos, mirar, escuchar y servir a quienes esperan nuestra mano tendida.
El banquete del rico y el hambre de Lázaro son dos imágenes contrapuestas que resumen la lucha interior de cada ser humano. Porque todos tenemos algo de ese rico que acumula y se encierra. Y todos tenemos algo de Lázaro que necesita y espera. Lo cual significa que el camino de la salvación implica reconciliar estas dos realidades en nosotros. Aprendiendo a vivir con desprendimiento. Y reconociendo humildemente nuestra propia pobreza espiritual. Cuando Cristo nos presenta esta parábola, no lo hace para que contemplemos la desgracia de un personaje del pasado, sino para que identifiquemos al Lázaro que está en nuestra puerta hoy. Porque siempre habrá alguien cerca de nosotros que necesita una palabra de aliento, una mano que levante, o un gesto de justicia que repare. Y nuestra fidelidad a Dios se mide en la forma en que respondemos a esos clamores silenciosos que encontramos en el camino. El rico no fue condenado por ser rico, sino por no haber sido capaz de reconocer en Lázaro un hermano. Lo cual nos revela que el verdadero pecado es la falta de amor. Y que el juicio de Dios se centra en cómo hemos amado. En cómo hemos sido capaces de ser reflejo de la misericordia divina. Y en cómo nuestra vida ha encarnado la caridad que Cristo nos mostró hasta las últimas consecuencias. La eternidad del rico en tormento es una advertencia. No para generar miedo, sino para despertarnos de la indiferencia. Y para recordarnos que lo que hacemos o dejamos de hacer con los más pequeños tiene repercusiones que van mucho más allá de esta vida. Porque todo acto de amor construye eternidad. Y toda indiferencia destruye comunión. La figura de Abraham en la parábola, recibiendo a Lázaro en su seno, es un símbolo de consuelo. Porque nos muestra que Dios no olvida a quienes sufren en este mundo. Y que aquellos que aquí fueron despreciados son honrados en la casa del Padre. Recordándonos que los valores del reino siempre invierten las lógicas humanas de poder y prestigio. Y que la verdadera grandeza está en la humildad y la confianza puesta en Dios. En el fondo, esta parábola nos invita a vivir una espiritualidad de los ojos abiertos. Porque el rico no fue capaz de ver lo evidente. Se acostumbró tanto a su banquete que dejó de notar la miseria frente a él. Y en esa ceguera encontramos también un reflejo de nuestra sociedad actual. Donde muchas veces las comodidades y distracciones nos impiden ver las necesidades urgentes que claman a nuestro alrededor. El llamado entonces es a cultivar una mirada contemplativa. No solo hacia Dios en la oración, sino también hacia el hermano en la vida cotidiana. Porque cada mirada atenta es ya un acto de amor. Y cada indiferencia es una forma de violencia silenciosa, que poco a poco va endureciendo el corazón y nos aleja de la compasión que Cristo vino a sembrar en el mundo. Esta parábola también nos recuerda que las oportunidades que tenemos en la vida no son infinitas. Porque el tiempo es un don limitado que debe ser aprovechado en la construcción del bien. Y que no podemos dejar para mañana el amor que podemos dar hoy. Ya que cada día perdido en egoísmo es un paso más hacia un abismo de soledad. Mientras que cada día ganado en servicio es un anticipo de la comunión eterna. El clamor del rico por sus hermanos nos habla también de la dimensión comunitaria de la fe. Porque nuestras decisiones no solo nos afectan a nosotros, sino también a los que nos rodean. Y por eso cada testimonio de amor o de indiferencia se convierte en semilla para quienes observan nuestra vida. De manera que una sola acción puede guiar a muchos hacia el bien o hacia el mal. Lo cual nos recuerda la enorme responsabilidad de vivir con coherencia y con entrega. La vida del rico nos enseña que no basta con tener lujos ni seguridades externas si el corazón está vacío de compasión. Porque la verdadera riqueza consiste en amar, en servir y en compartir.
Y todo lo demás se convierte en un peso inútil que, en lugar de elevarnos hacia Dios, nos ata a las cadenas de nuestro propio egoísmo. Por eso Jesús, a través de esta parábola, nos pide que reflexionemos sobre lo que realmente valoramos. Y que comprendamos que la eternidad no se gana con monedas, sino con obras de amor. El contraste entre el banquete del rico y la miseria de Lázaro nos recuerda que el reino de Dios siempre da un vuelco a nuestras categorías humanas. Porque donde el mundo ve éxito, Dios puede ver fracaso. Y donde el mundo ve debilidad, Dios puede ver santidad. Y esta inversión de valores nos exige examinar nuestras prioridades. Para no caer en la trampa de creer que la abundancia terrenal equivale a bendición eterna. Cuando lo que realmente cuenta es el amor vivido con sinceridad. En el sufrimiento de Lázaro, que parece inútil e injusto, encontramos una semilla de esperanza. Porque Dios nunca olvida a los que sufren. Y aunque su vida en la tierra fue de privaciones, su destino eterno fue de consuelo. Y esto nos muestra que la justicia de Dios es más grande que cualquier injusticia humana. Y que Él siempre tiene la última palabra sobre el dolor de los pequeños. El rico, al contrario, nos enseña que una vida centrada en sí mismo termina siendo estéril. Porque aunque tuvo todo lo que el mundo podía ofrecerle, al final no le quedó nada. Y esa es la tragedia de quien se encierra en el egoísmo. Pues al vivir para sí mismo se pierde el sentido más profundo de la existencia. Que es vivir para Dios y para los demás. Este Evangelio nos llama a reconocer que todos somos administradores de lo que Dios nos da. Y que nada es propiedad absoluta nuestra. Porque la vida, los talentos, las riquezas y las oportunidades nos han sido confiados para compartirlos. Y cuando olvidamos esa dimensión de servicio, caemos en la ilusión de la autosuficiencia. Que nos aparta de la verdadera comunión con Dios y con el prójimo. El abismo eterno que aparece en la parábola es un espejo de los abismos que creamos en el presente. Porque cada vez que nos encerramos en nuestras comodidades, cada vez que miramos hacia otro lado ante el sufrimiento ajeno, cavamos una distancia que luego se vuelve difícil de salvar. Y este relato nos invita a cerrar esos abismos ahora con la caridad y con la reconciliación. Para que en la eternidad no haya distancias irreparables. El rico deseó en la eternidad una sola gota de agua que no pudo recibir. Y esa imagen tan fuerte nos muestra lo frágil que es la satisfacción mundana. Porque quien no aprende a dar agua al sediento en la vida, termina teniendo sed sin consuelo en la eternidad. Y de ahí la importancia de comprender que el amor se encarna en gestos concretos. Tan sencillos como dar de comer, dar de beber, dar compañía y dar dignidad al hermano. Cuando el rico pide a Abraham que envíe a Lázaro a advertir a sus hermanos, está reconociendo demasiado tarde el valor del testimonio. Pero la respuesta que recibe es contundente. Tienen a Moisés y a los profetas. Escúchenlos. Lo que significa que la revelación de Dios ya está en nuestras manos. Y no hay excusas para ignorarla. Porque todo lo que necesitamos para vivir según el amor ya nos ha sido dado. La advertencia de Abraham sobre la incredulidad. Aún ante una resurrección. Es una referencia clara a Cristo. Que resucitó y, aún así, muchos no creyeron. Lo cual revela la dureza del corazón humano. Que a veces no se abre ni ante los mayores milagros. Porque la fe no depende de pruebas externas, sino de la disposición interior para acoger la gracia de Dios. La parábola nos interpela sobre nuestra manera de vivir la fe hoy. Porque muchas veces esperamos señales extraordinarias para cambiar de vida. Y olvidamos que la mayor señal ya está presente en la palabra de Dios.
en los sacramentos y en la vida de Cristo que nos invita a la conversión. Por eso el llamado no es a buscar milagros espectaculares, sino a obedecer con humildad lo que ya conocemos y que muchas veces no practicamos. La indiferencia del rico hacia Lázaro nos confronta con nuestra propia indiferencia cotidiana. Porque todos los días pasamos junto a personas que sufren. Y muchas veces preferimos no ver, no escuchar y no detenernos. Pero esta parábola nos recuerda que esa omisión tiene consecuencias eternas. Y que cada vez que ignoramos al prójimo estamos ignorando al mismo Cristo que se identifica con los pequeños. El rico pidió un milagro para sus hermanos. Pero la respuesta fue que ya tenían la enseñanza suficiente. Lo cual nos muestra que la palabra de Dios es suficiente para guiarnos hacia la salvación. Y que el problema no está en la falta de revelación, sino en la falta de disposición para escucharla y obedecerla. Porque la palabra, cuando se vive, es poder de Dios para transformar el corazón y abrirnos a la eternidad. La figura de Abraham consolando a Lázaro es una promesa para todos los que sufren. Porque Dios nunca deja sin respuesta la fidelidad y la esperanza de los pobres. Y aunque en la vida terrenal haya injusticias que parecen no resolverse, en la eternidad Dios da un consuelo definitivo, que repara toda herida y devuelve la dignidad a quienes fueron despreciados. La parábola nos lleva a reflexionar también sobre la responsabilidad personal. Porque el rico intentó justificar su pedido pensando en los demás. Pero olvidó que cada uno es responsable de sus propias decisiones. Y que nadie puede vivir la fe por otro, sino que cada corazón debe abrirse personalmente al amor de Dios y dejarse transformar por Él en libertad. El destino del rico y de Lázaro nos invita a pensar en la muerte como un momento de revelación. Porque en ella se manifiesta el fruto de lo que hemos sembrado. Y nos recuerda que la vida presente es el tiempo de decidir, de elegir entre el egoísmo y el amor, entre la indiferencia y la misericordia. Y que al final lo que hemos construido en el corazón será lo que nos acompañe eternamente. El clamor del rico en el lugar de tormento es también una advertencia contra la tibieza. Porque quien deja pasar las oportunidades de amar creyendo que habrá tiempo después, se encuentra con la realidad de que el tiempo es limitado. Y que la misericordia debe vivirse hoy, en lo cotidiano. Porque mañana puede ser demasiado tarde para abrir los ojos y el corazón a lo que realmente importa. La parábola revela que la verdadera medida de una vida no está en lo que se posee, sino en lo que se da. Y que la grandeza de un ser humano no se mide por el banquete que disfruta, sino por la capacidad de compartirlo con quienes no tienen. Porque la caridad es el único tesoro que atraviesa la muerte y permanece en la eternidad. El contraste entre la abundancia del rico y la pobreza de Lázaro es un espejo de la sociedad actual, donde todavía millones de personas viven en la opulencia mientras otros mueren de hambre. Y la enseñanza de esta parábola sigue siendo actualísima. Porque nos recuerda que no podemos ser indiferentes, que estamos llamados a construir una humanidad más justa y solidaria. Y que la fe auténtica siempre se traduce en compromiso con los más necesitados. El juicio que aparece en esta historia no es arbitrario, sino fruto de la propia elección de cada uno. Porque el rico eligió durante toda su vida vivir para sí mismo. Y al final recibió las consecuencias de esa elección. Mientras que Lázaro, que confió en Dios en medio de la pobreza, fue recibido en la eternidad con consuelo, mostrándonos que nuestras decisiones cotidianas tienen un peso eterno. Finalmente, la parábola del rico y Lázaro es un llamado urgente a la conversión. Porque no se trata de esperar un mañana incierto,
sino de responder hoy al clamor de los pobres, de abrir los ojos al sufrimiento de los demás, y de vivir cada día como una oportunidad para amar, recordando que solo el amor nos acompañará a la eternidad. Y que en el rostro de cada Lázaro encontramos al mismo Cristo que nos invita a servirle con alegría y compasión. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.